Hola, a continuación se realizará un análisis detallado del artículo Nash Propagation for Loopy Graphical Games por Ortiz y Kearns. Este análisis se realizará inicialmente con una descripción general del tema, luego se expondrán las ideas principales de los autores y sobre ello se realizará la verificación de las soluciones propuestas. Se incluye en este algunas críticas y por último una propuesta de posible extensión al trabajo que ellos realizaron. Todo lo anterior se presenta con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos en el curso de Teoría de Juegos de la Universidad de los Andes. Para poder abordar el artículo adecuadamente se consultaron otras fuentes de información para entender los conceptos básicos. Como ejemplo se consultó el artículo Parity Games on Undirected Graphs Can Be Hard to, así como el artículo Accelerating Nash Q-Learning with Graphical Game Representation and Equilibrium Solving. Bueno, Keynes y Ortiz en el artículo eh, el tema de la teoría de juegos de múltiples jugadores. Dichos juegos de múltiples jugadores se representan por una gráfica que en el curso lo vimos, podemos hacerlo de forma extensiva por medio de un árbol. Ellos pues indican que hay otros tipos de juegos que se pueden hacer y representar de forma extensiva por gráficas no dirigidas. Pues contrario a lo que se ha visto en el curso, contienen loops en su representación extensiva y se pueden ver en la figura que aparece en la parte inferior de la pantalla. ¿Sí? Ahí se puede ver un loop o en forma pues más digamos que intrincada o enredada, como se puede ver en la parte izquierda de la pantalla. Sí, entonces ellos en el artículo Nash Propagation for Loopy Graphical Games describen un algoritmo para desarrollar y determinar los equilibrios de Nash en juegos que no tienen una representación extensiva tan sencilla como nosotros lo hemos visto en el curso. En el curso, pues, nosotros vimos cómo encontrar equilibrios de Nash eh, para puras, para mixtas, sí, pero que si vamos y representamos de una forma normal, podemos encontrar las mejores opciones para un jugador dependiendo de la decisión que tome el otro. Y así pues poco a poco vamos encontrando el equilibrio de Nash para puras y si no podemos por ese lado, entonces podemos intentar pasar a mixtas para encontrar un equilibrio de Nash. Pero para estos juegos que son tan intrincados como un poco difíciles de eh, digamos, abordar. Entonces, lo que hacen en el artículo es abordar una metodología, un algoritmo eh, para encontrar los equilibrios Nash. Entonces, previo a presentar el algoritmo, se debe dar a conocer que los juegos de manera gráfica resultan pues en una programación de algoritmos dinámicos para encontrar los equilibrios de Nash. Eh, Esta programación conlleva pues a un árbol, ¿no? Y se indica en el artículo que para hacer una generalización del algoritmo de múltiples árboles se puede hacer mediante dos métodos. El primero es tomar una gráfica arbitraria y convertirla en un árbol por medio de triangulación y correr el código con el resultado de la intersección del árbol. Y la segunda forma es correr el algoritmo de múltiples árboles en la gráfica original haciendo varias repeticiones. Entonces a continuación pues vamos a presentar de una manera más específica eh, y vamos a exponer eh, cómo realizar pues este procedimiento, ¿sí? Según lo que entendimos del artículo. Primero, se tiene un interés en problemas de representación y de algoritmo en la teoría de juegos de múltiples jugadores. Dichos juegos de múltiples jugadores se representan por una gráfica no dirigida, la cual se interpreta de la siguiente manera. Los equilibrios voladores del juego dependen de todas las acciones de los jugadores. Los pagos de los jugadores están determinados por sus acciones y las acciones de sus vecinos en la gráfica.
De igual forma, los juegos de manera gráfica brindan una representación más concisa que aquella tabulada o forma normal del juego. Sin embargo, encontrar los equilibrios del juego en gráficas arbitrarias es un problema difícil de resolver, pero dado a su gran alcance que tiene, es un problema de interés poder identificar rápidamente los equilibrios de Nash. Igualmente, los juegos de manera gráfica resultan en una programación de algoritmos dinámicos para encontrar los equilibrios de Nash, los cuales conllevan a un árbol y esto trae un algoritmo de múltiples árboles para inferencia probabilística. Los autores, para poder hacer la generalización del algoritmo de múltiples árboles, presentan dos métodos. El primero, tomar una gráfica arbitraria y volverla en un árbol por medio de triangulación y correr el código con resultados de la intersección del árbol. El segundo, correr el algoritmo de múltiples árboles en la gráfica original de varias repeticiones. A través del primer método se llega a la conclusión de manera directa, pero requiere un alto poder computacional en la intersección del árbol y si se tiene un árbol con varias repeticiones, encontrar la solución requerirá un tiempo de manera exponencial para que se llegue a una solución. El segundo método tiene que cada iteración realizada es eficiente, pero este no garantiza que la solución converja a un valor dado. De igual forma, el trabajo realizado por Kearns y Ortiz presentan un nuevo algoritmo de Nash-Prop, el cual brinda una generalización de los juegos múltiples jugadores para juegos gráficos en la propagación de iteraciones creíbles. Los autores definen el Nash-Prop como un mensaje local pasando por el algoritmo que opera directamente en la gráfica original del juego y no requiere operaciones como triangulación o moralización. Igualmente, este consta de dos fases. La primera, los nodos intercambian mensajes de la forma de las tablas de dos dimensiones, y en la segunda, los jugadores intentan construir incrementalmente un equilibrio teniendo en cuenta las restricciones impuestas por las tablas calculadas en la primera fase. En la primera fase, el jugador U envía a su jugador vecino B en la gráfica, significando que los valores de U cree que puede jugar dada la condición de B y la información que recibió sus otros vecinos, encontrando así los equilibrios de Nash. Antes de empezar con el trabajo, los autores definen algunos preliminares. Primero, se tiene que la forma normal de representar a un jugador n en un juego de dos acciones está definido por un conjunto de n matrices MI, donde I está entre 1 y n, cada uno con n índices. La entrada de dicha matriz pertenece entre 0 y 1. Especifica el pago de un jugador y cuando el conjunto de acciones de los n jugadores es x, es el vector x perteneciente 0 a 1 a la n. Entonces, cada jugador MI tiene 2 a la n entradas. De igual manera, las acciones 0 y 1 son estrategias puras de cada jugador, mientras que cada una estrategia mixta para el jugador I es dada por la probabilidad PI perteneciente a 0 y 1 que el jugador jugará a 0. Igualmente, se tiene que los equilibrios de Nash del juego es una mezcla de estrategias del vector P para cualquier jugador I y para cualquier probabilidad perteneciente a 0, entre 0 y 1. Debido a los juegos gráficos, se tiene que un jugador enésimo es un par GM, donde G es una gráfica sin dirección con n vértices y M es un conjunto de n matrices MI llamadas matrices de juego local. Igualmente, cada jugador está representado por un vértice en G y su pago está determinado por las acciones de sus vecinos locales en G. Se dice que cualquier juego puede ser trivialmente representado como un juego gráfico escogiendo G para hacer la gráfica completa y dejando las matrices del juego ser local ser la forma tabular del juego. Por último, pensamos que el trabajo realizado por los autores podría tener aún más alcance si su programación no estuviera basada únicamente en los juegos de múltiples jugadores de juegos gráficos Loopy, sino de manera general. Sección 4. Tablas aproximadas. Hasta ahora hemos entendido, según los autores, que las tablas de valores binarios tienen índices continuos, pero no queda claro cómo se pueden representar de forma finita. En la sección 4 del artículo se abordó esta temática y se afirmó que se puede resolver utilizando el esquema de discretización de KLS. El punto crucial establecido en KLS es que la resolución requerida es independiente del número total de jugadores, es decir, sin importar cuántos jugadores involucrados haya, Nash-Prop tiene la capacidad de dar resolución a todos los problemas. Se hablaba después de la fase de paso de tablas, que ahora convergerá a tablas de límites equilibrados finitos
y la coherencia con estas tablas caracteriza los equilibrios de E-Nash, que son los equilibrios encontrados por el programa. Además, dado que cada ronda antes de la convergencia debe cambiar al menos una entrada en la tabla, la fase de paso de tabla debe converger en un número polinomial de rondas. Se concluye que existe una conexión precisa entre Nash-Prop y los algoritmos de propagación de restricciones para la coherencia del arco generalizado en las redes de restricciones. Sección quinta, fase de aprobación de asignaciones. Para este momento se nos sugirió por los autores que las tablas T, funciones de V y W, representan un espacio de soluciones que puede ser considerablemente más pequeño que el conjunto de todas las estrategias mixtas. Luego de eso nos dan el paso a paso para buscar un equilibrio de Nash en estos espacios, pero primero definen la proyección P de B para cada vértice B, cuyo propósito es simplemente consolidar la información enviada a B por todos sus vecinos. Es decir, que si por ejemplo U son todos los vértices vecinos de B, definimos P de B como 1, si y solo si existe un testigo P de B tal que la tabla T sea 1. En cualquier otro caso, definimos P de B como 0. Entonces, la primera etapa de la fase de paso de asignación de Nash-Prop es el cálculo de P de B en cada vértice B, que termina siendo un cálculo local en el gráfico. Los nodos vecinos V y W también intercambian sus proyecciones P de B y P de W. Luego de eso, se señala que el espacio de búsqueda para un equilibrio de Nash se reduce al producto cruzado de los conjuntos de proyecciones por el teorema 4, explicado anteriormente por mi compañero. Esto nos permite decir que si la fase de paso de tablas ha dado como resultado muchos valores 0 en las proyecciones, incluso una búsqueda exhaustiva a través de este espacio de productos cruzados a veces puede producir una solución muy rápida con pocas iteraciones. Sin embargo, obviamente preferiríamos una solución que explote la topología local del espacio de solución dado por el gráfico. Y la forma de hacerlo es un algoritmo de 2 simples pasos que se puede resumir en algo tan sencillo como que el primer vértice elegido se asigna tanto a sí mismo como a todos sus vecinos una proyección, y así sucesivamente con todos los demás vértices elegidos en algún orden específico. Es decir, cada vértice al final tiene varias proyecciones que son las que se le asignó por sus vecinos y la que se asignó a él mismo. Y todos estos números de proyecciones se comparan hasta converger. La dificultad del algoritmo es que puede fallar debido a ciclos en el gráfico, porque podemos llegar a un nodo cuya asignación parcial vecina no se puede extender. En este caso, sucede algo que pasa en cualquier fase de búsqueda local, y es que se llegaría a un punto de estancamiento y se debe dar marcha atrás. Por lo tanto, el algoritmo Nash-Prop consiste en 2 etapas clave para reducir la cantidad de veces que se llegue al punto de estancamiento. La primera es la fase de paso de tabla, que siempre converge, y la segunda es la fase de paso de asignación local y de potencial retroceso. Pero un aspecto interesante de Nash-Prop es que la tasa general de falla es de solo el 3% en las miles de ejecuciones que hicieron para probar el algoritmo. Ahí se demuestra que Nash-Prop goza de varias propiedades naturales muy deseables para resolución de problemas, incluso con gráficos totalmente aleatorios.